Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por permitirnos socializar en este espacio sobre comunicación de innovación curricular en educación matemática, poder socializar los resultados que hemos obtenido producto de la obtención del título académico de máster, que como bien se decía en la presentación, está relacionada con una metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio con empleo en medios tecnológicos. Soy profesora, como bien decían, de la Universidad de Pinar del Río, Hermano Saiz Montes de Oca, de Cuba. En este espacio de 20 minutos, los resultados relacionados con la investigación que vamos a estar socializando están dirigidos a los antecedentes de la investigación, cuáles fueron las principales causas que dieron a poder estar investigando sobre el uso de los medios tecnológicos para el tratamiento de los contenidos de la geometría del espacio, algunas consideraciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio cuando se pretende usar en ellos los medios tecnológicos. Y finalmente, cómo quedó estructurada la metodología para hacer un eficiente uso de los medios tecnológicos en este proceso. La investigación está dirigida, como decíamos, a la carrera licenciatura en educación matemática, que es la carrera que en nuestra universidad se dedica a la formación de los profesores que luego se desempeñarán como profesionales que dirigen el proceso de enseñanza de la matemática en la educación general. En esta carrera, una de sus disciplinas, de sus grandes disciplinas, es la disciplina geometría, que como cada especialidad, ella se divide en distintos tipos para entonces dar tratamiento a sus contenidos. En el caso de nuestra carrera, hacemos el tratamiento de los contenidos, de la geometría plana, de la geometría del espacio, de la geometría analítica y la geometría axiomática. La investigación la desarrollamos particularmente para la geometría del espacio por las características que tienen estos contenidos, por lo abstracto que pueden resultar a la hora de ser impartidos con los estudiantes. Esta asignatura, geometría del espacio, en nuestra universidad se desarrolla en el primer año, en el segundo semestre, en el primer año de la carrera licenciatura en educación matemática, y está dirigida a fundamentar todos esos contenidos de geometría del espacio que luego el profesor en formación va a impartir cuando se gradúe de profesor de matemática. En esta asignatura tratamos los conceptos de espacio, puntos, rectas y planos, todos los axiomas de la estereometría, las relaciones que se establecen entre rectas y planos, la perpendicularidad entre rectas y planos, todas las definiciones de los cuerpos geométricos, y también se dedica a la formulación y resolución de ejercicios que están y problemas dirigidos al cálculo de áreas y volúmenes de los cuerpos, o sea, todos los elementos que recoge la estereometría o geometría del espacio. Teniendo en cuenta la experiencia que tenemos impartiendo la asignatura y los resultados que se han obtenido, se han identificado que dentro de los elementos que en los estudiantes afecta poder lograr con éxito y vencer con éxito los objetivos de la asignatura, están las limitaciones que presentan en el poder de imaginación espacial. Las dificultades que tienen a veces para poder hacer la representación geométrica de los cuerpos y las dificultades para la resolución de los problemas geométricos a partir del limitado desarrollo de la capacidad de visualización que deben lograr para poder vencer todas las actividades que se propongan relacionadas con la geometría del espacio. Ante esas limitaciones que presentan nuestros estudiantes en la investigación, para poder constatar el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura en nuestra universidad, aplicamos diferentes métodos que permitieron identificar dentro de este proceso, bueno, nuestras fortalezas y las principales debilidades que nos estaban afectando y que generaban esas limitaciones a las cuales hemos hecho alusión. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio hay que destacar que contamos en nuestro departamento con un programa de la disciplina que refleja a partir de los objetivos esenciales de nuestro modelo de profesional
que brinda una información suficiente para poder lograr una sólida formación general y especializada de ese futuro profesor de la educación matemática que queremos lograr. Es una disciplina que tiene bien marcados sus objetivos, que hacía alusión anteriormente relacionado con los contenidos que luego va a impartir ese profesional en la escuela, y hay un objetivo específico que está relacionado con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en particular los asistentes matemáticos para la gestión del contenido de la geometría del espacio. Y recalco en los asistentes matemáticos porque durante toda la investigación son esos medios tecnológicos a los que dedicamos mayor atención para el desarrollo de la visualización. También contamos con un colectivo docente altamente preparado y comprometido con la tarea de formar un profesional competente. Un colectivo docente que forma a esos profesionales que luego van a traducir todo lo que sean capaces de apropiarse en sus modos de actuación profesional. Y nuestra universidad cuenta con una infraestructura que facilita la socialización con los diferentes medios tecnológicos. Sin embargo, es escaso el vínculo entre las situaciones que se establecen de la vida cotidiana y los intereses profesionales de los estudiantes, teniendo en cuenta que estamos formando estudiantes, los estudiantes que tenemos sentados en nuestras aulas hoy son nativos digitales, nacieron con la tecnología y tienen grandes habilidades para el uso de los medios tecnológicos, y no estamos llevando las suficientes tecnologías que sean necesarias para el desarrollo de la visualización, y sin embargo contamos con ellas en la infraestructura de la universidad, y no se asume una metodología o estrategia que permita la implementación adecuada de estos diferentes medios tecnológicos en aras de lograr el desarrollo de la visualización y el pensamiento geométrico espacial, que no sean seleccionados los medios de forma esporádica, sino que exista una planificación para el tratamiento de cada uno de los contenidos con el medio. Es nuestro objetivo esencial. Por eso es que la investigación se centró en elaborar una metodología que permitiera el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio, a partir de la utilización de los diferentes medios tecnológicos. Por eso es que en nuestra investigación, sin dejar de ver el carácter rector que tienen los objetivos, los medios cobran significación a partir del presupuesto de que estos ofrecen nuevas posibilidades para la enseñanza del contenido geométrico espacial. Estamos hablando de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio donde los medios tecnológicos redimensionen a cada uno de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en aras de poder lograr éxitos en el desarrollo de la asignatura, es donde se establezcan diferencias entre la manera clásica en la que se ha estado enseñando la geometría del espacio y hacerlo atemperado a esos medios con los que hoy cuentan nuestros estudiantes. Como podemos ver en el diagrama, ponemos en el centro del proceso a los medios tecnológicos y imprime una nueva mirada a cada uno de los componentes del proceso sin dejar de reconocer los objetivos como rectores dentro del proceso, sin dejar de reconocer la importancia de los contenidos geométricos espaciales, pero sí hacerlo con el manejo de los medios tecnológicos. Por ello es que consideramos que antes de elaborar la metodología había que estar identificando cuáles son las etapas fundamentales en las cuales se debe desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio con uso de medios tecnológicos. Por eso es que se separan en dos etapas, una etapa inicial o propedéutica, que prepara a los estudiantes en los contenidos de la geometría del espacio que se estudian en la asignatura, pero también prepara al estudiante en el manejo con los medios tecnológicos. O sea, una etapa donde se prepara al alumno en cada una de aquellas condiciones previas específicas que necesita para enfrentar el contenido de la asignatura, pero también que prepara al estudiante para manejar los medios tecnológicos. Y una segunda etapa que hemos llamado etapa interactiva, donde el estudiante sí ya va a emplear
los medios tecnológicos en función del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio. Y la particularidad es que va a emplear estos medios tecnológicos, pero el maestro lo debe hacer a partir del tratamiento de cada una de las situaciones típicas de la enseñanza de la matemática. Hay entonces desde la geometría que reforzar también el estudio de la didáctica de la matemática, porque estamos formando a un profesional que luego se va a dedicar a dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Por eso es que el tratamiento de los contenidos de la geometría del espacio, con empleo de medios tecnológicos en nuestra metodología, se trazan una serie de acciones para hacer el tratamiento de los conceptos y sus definiciones con el medio tecnológico. El tratamiento de los teoremas y sus demostraciones con el apoyo del medio. El tratamiento de las construcciones geométricas y el tratamiento de los ejercicios de aplicación y ejercicios con texto, o sea, la resolución de problemas. Nosotros hemos trazado en la metodología acciones para cada situación típica y que se puedan modelar con el uso del medio tecnológico. Que el maestro no lleve en medio al aula sin previa planificación, sino que seleccione el medio adecuado para hacer el tratamiento de cada una de las situaciones típicas de la geometría del espacio que ese día se van a tratar en el aula. Situaciones típicas que luego el estudiante va a estar preparado para simularlo cuando sea docente. Todo este proceso también lleva aparejado la utilización del programa heurístico general que permitirá la orientación, la planificación del docente, pero también va a dirigir la actividad del alumno. Cómo emplear el medio para orientar hacia el problema, para trabajar el problema, para la solución y la evaluación de este problema, teniendo en cuenta que nosotros asumimos en el programa heurístico general que este problema constituye en sí cada una de estas situaciones típicas. Como oriento, trabajo y soluciono y evalúo cuando trato un concepto, un teorema y su demostración, una construcción geométrica y el tratamiento de ejercicios de aplicación y contexto. Por eso es necesario cómo hacerlo, qué vías hay que establecer y qué métodos. Por eso es que cuando vamos a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio con uso de medios tecnológicos, pensamos que desde el punto de vista investigativo, una metodología nos iba a permitir usar los medios para recrear los contenidos de la geometría del espacio. Una metodología que le indique al docente, bueno, qué acciones hay que desarrollar desde el tratamiento de cada situación típica, si son las que están mediando el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder aplicar correctamente los medios tecnológicos y lograr el desarrollo de la visualización. Ahí fue entonces como llegamos a la estructuración de la metodología que tiene como objetivo perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio a partir del uso de medios tecnológicos en la carrera matemática. Evidentemente, nuestra metodología, que fue fruto de una investigación, cuenta con un componente teórico-metodológico que fundamenta el objeto de la investigación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio, desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde la tecnología educativa, desde la pedagogía y la didáctica. Y desde el punto de vista metodológico, la didáctica de la matemática nos aporta todo el aparato necesario para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con éxito y siempre resaltando el componente medio. Y por supuesto tiene un componente instrumental que está compuesto por 3 etapas, donde las primeras 2 etapas fue las que definimos que no pueden faltar en el proceso de enseñanza-aprendizaje si uso los medios tecnológicos. La etapa propedéutica y la etapa interactiva. Y por último, una etapa que me permita evaluar cuáles han sido los efectos de la metodología y si se siguen cumpliendo, por supuesto, los objetivos y fines de la asignatura. Y si esta metodología realmente permite estar resolviendo las limitaciones y dificultades que fueron encontradas. En la etapa propedéutica, las acciones, nosotros queremos dejar
la metodología por completo para que puedan acceder a ella en algún momento, porque en un espacio de 20 minutos quizás no podemos socializar todas las acciones, pero sí decir que en la etapa propedéutica las acciones están dirigidas al diseño de actividades por parte del docente, donde logre que el estudiante asegure el contenido geométrico especial previo que necesita para enfrentar los contenidos de la asignatura. Resolver y discutir actividades diseñadas con los software de geometría dinámica, que son las siglas SGD que se ven en la presentación, y que permitan la familiarización con esos software. Nosotros en nuestro departamento utilizamos generalmente para el tratamiento de los contenidos, no solo los geométricos, sino también en otras disciplinas, el asistente matemático GeoGebra y el asistente matemático Cabri. Estos asistentes, por el dinamismo que permiten a la hora del tratamiento de los contenidos geométricos espaciales, y además porque son asistentes libres a los cuales podemos tener acceso, y porque tienen también versiones tanto para Windows como para Android, o sea que el estudiante también puede cargar estos asistentes en sus móviles. La etapa propedéutica está dirigida a que el estudiante se familiarice con los asistentes. Y la etapa interactiva, que es una etapa bien extensa, está explicada detalladamente en el cuerpo de nuestra investigación, donde se trazan acciones para cada situación típica, como decíamos anteriormente, teniendo en cuenta que las construcciones geométricas, por estar trabajando con contenidos de la geometría del espacio, están presentes en cada situación típica. Ahora, el tratamiento de los conceptos en la geometría del espacio, trazamos acciones tanto para la formación del concepto como para la fijación, y delimitamos qué acciones se van a realizar propiamente con el uso de los asistentes. En el tratamiento de los teoremas y sus demostraciones, tenemos acciones para la obtención del teorema y para la fijación. O sea, dentro del tratamiento de la situación típica no se dejan de ver cada uno de los procesos parciales, trazando acciones para cada uno de ellos. Y el tratamiento de ejercicios y problemas. Vamos a poner un ejemplo rápidamente sobre el tratamiento de los teoremas y sus demostraciones para poder entender lo que a lo que nos estamos refiriendo. En el tratamiento de los teoremas, en el proceso de fijación, la primera acción está dirigida al análisis de la estructura lógica del teorema, que siempre lo hacemos en las clases de matemáticas cuando trabajamos un teorema con medio o sin medio tecnológico. Precisión de la premisa y la tesis, ¿ya? Pero cuando vamos a el análisis de las condiciones necesarias para la premisa, ¿qué proponemos? Construir esas condiciones necesarias para la premisa con el asistente matemático, con el medio tecnológico. Construir luego con el medio tecnológico las condiciones suficientes para el logro de la conclusión. Construir con el medio las condiciones necesarias y suficientes tanto para la premisa y para la tesis. Y poder transformar, que es la posibilidad que me brinda el medio, porque con el medio tecnológico puedo mover, puedo colorear, puedo deshacer operaciones que tenga. Entonces, transformar con el medio tecnológico condiciones de la figura, condiciones de los cuerpos, para del análisis de la premisa, ver los cambios que se generen en la tesis. Construir con el medio tecnológico los cuerpos que me permitan ver desde el teorema casos particulares del teorema, particularizar ese teorema, generalizarlo, y la movilidad de las condiciones del teorema para el análisis del recíproco y del contrarrecíproco. En el teorema de las tres perpendiculares, un ejemplo, un teorema que trabajamos mucho en la geometría del espacio, que sabemos que plantea que si una recta de un plano pasa por el pie de una oblicua a ese plano y es perpendicular a la proyección de la oblicua, entonces es perpendicular a la oblicua. Si yo puedo utilizar el medio tecnológico para el análisis de ese teorema, la construcción con el medio del plano, de la perpendicular, de la oblicua, de su proyección, permite una visualización al estudiante de esos conceptos que nosotros tratamos en clases anteriores. Pero luego, la posibilidad que me brinda el medio de mover, por ejemplo, la recta del plano y ver el ángulo que forma, la amplitud del ángulo que forman la oblicua con la recta del plano y compararla con la amplitud
de la recta y su proyección permite entonces el análisis de ese teorema. ¿Recuerdas que ese teorema es una de las preguntas que se pueden hacer porque ya es un teorema que él estudió en la enseñanza precedente? Bueno, después enuncia el teorema, enuncia el recíproco. En la construcción que hemos hecho, ¿qué elementos hay que mover para visualizar el recíproco de ese teorema? Es un ejemplo rápido de cómo con el uso de las acciones de la metodología, el medio me permite el tratamiento del teorema. Y en la etapa evaluativa, que les decía, permite comprobar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje con empleo de medios tecnológicos y se puede hacer utilizando diferentes vías, como pueden ser entrevistas, la aplicación de la técnica positivo, negativo e interesante, o aplicar pruebas pedagógicas. Nos encontramos en un proceso de generalización de la propuesta, porque fueron una investigación reciente y bueno, la pandemia también nos ha hecho tener que seguir los contenidos desde la virtualidad, que es otro reto que tenemos, cómo utilizar ahora estos nuevos medios para seguir desarrollando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí, el uso de los medios tecnológicos nos ha permitido que los estudiantes logren una estructuración sistémica adecuada de la base conceptual y procedimental de la geometría del espacio y que resuelven y formulen ejercicios y problemas demostrando una favorable visualización y ubicación espacial, el desarrollo de los modos de actuación favorables para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática de forma innovadora y también se incrementa las investigaciones de los estudiantes relacionadas con el uso de los medios tecnológicos en diferentes áreas de la matemática. Hasta ahí entonces la presentación. Pueden ahora hacer cualquier pregunta, creo que ya consumí los 20 minutos. Muchas gracias, Maylelis. Bueno, en este momento vamos a iniciar la sesión de preguntas, cuya duración será de máximo 20 minutos. Para ello vamos a utilizar el espacio de chat, que en este momento ya se encuentra activo. Pueden ustedes buscarlo en el menú de Zoom, en la parte inferior de su pantalla, y allí registrar pues, sus comentarios, sugerencias, preguntas a nuestra ponente del día de hoy. Vamos a dar unos minutos, Maylelis. Igual sí, mientras por aquí alguien nos levantó la mano. Diana, ¿se podrías registrar por favor tu pregunta en el chat? Gracias, Maylelis. Que si puedo mostrarle el cuadro que define toda la experiencia, ¿es esa? Sí. Ajá, voy. Porque por tiempo lo pasé un poquito rápido. Vale, pero podemos profundizar en algunas cuestiones. Sí. También mientras que se van registrando más preguntas. Bueno, mientras tanto, mientras que nos compartes el cuadro, ya han aparecido otras preguntas. Este es, a ver, Diana, Edinson y Eddie. ese es el cuadro que me preguntan. Aún no lo veo. Está cargando tal vez. ¿Quieres detener la función de compartir y la vuelves luego a activar? Ajá. Bueno. Ahora sí. Qué curioso, ¿no?
Yo no veo la pantalla, pero si quieres abordemos las preguntas que ya nos están registrando en el chat y ya luego vemos si podemos compartir esa parte de la presentación. Igual, tengamos en cuenta que vamos a publicar en el repositorio FUNES la presentación, entonces podrán allí ver con más detalle esta información. ¿Listo? Maygelis, adelante. Si quieres empezar a responder las preguntas que aparecen Ajá. allí. Muchas gracias. Diana López te pregunta si consideras que esos apoyos que usaron Ya, ustedes en su investigación pueden usarse en educación claro. básica y en media. Sí, cómo no. Diana, estos medios consideramos que pueden usarse también en la enseñanza media, como nosotros decimos acá en Cuba, que es la secundaria básica, y en el preuniversitario, porque son medios que permiten el trabajo con ese contenido de geometría del espacio que se imparte en la educación media, o sea, en la secundaria básica, porque estamos hablando de que los contenidos de la geometría del espacio que se le imparten al profesor en formación en esta asignatura van a la profundización de aquellos contenidos. Y estamos utilizando asistentes matemáticos que son de fácil manipulación, también por eso se seleccionan, que traen tutoriales que pueden utilizarse en la educación media perfectamente. No sé si respondo la pregunta que me están haciendo. Sí, creo que sí. Aparece otra pregunta relacionada con la interpretación que tú haces del proceso de visualización geométrica espacial. Sí, el visualización geométrica espacial, nosotros consideramos que el estudiante primero debe tener desarrollada la visualización para el enfrentamiento de los contenidos geométricos espaciales. Él necesita tener determinada ubicación espacial para poder desarrollar todos los ejercicios y está dada por las representaciones que pueda hacer de los cuerpos con los que está trabajando, la ubicación en el espacio para el desarrollo de las actividades que se le proponen, y eso genera entonces un desarrollo del pensamiento geométrico espacial. Y evidentemente el medio permite todas estas cuestiones por todo lo que me facilita a la hora de mover, de que el estudiante pueda ver todas esas relaciones que nosotros tratamos de simular en el plano, porque ahí es donde viene lo complicado a la hora de tratar la geometría del espacio, que cuando nosotros no usamos los medios y hacemos representaciones, por ejemplo, en perspectiva caballera, estamos llevando todas esas relaciones del espacio a plano y que logran entonces deformar un poco lo que nosotros queremos representar al estudiante. En medio, sin embargo, como me permite trabajar con las 3 dimensiones, yo puedo lograr que el estudiante pueda desarrollar la visualización y pueda observar todas esas relaciones que él está viendo en el mundo que lo rodea, porque realmente todo lo que él ve está en 3 dimensiones, y nosotros, para hacer el tratamiento de los ejercicios sin la utilización del medio, como lo hacemos tradicionalmente, hacemos una simulación del espacio a plano. Podemos pasar entonces a la otra. Sí, claro. Ahí tienes acceso, ahí las estás viendo, las Sí, preguntas. se Vale. podría concluir que el trabajo de la geometría con software garantiza mayor aprendizaje en los estudiantes sin importar el grado de escolaridad. Sí, sin importar el grado de escolaridad, depende del software, como decía anteriormente, con el que vayamos a utilizar. Hemos revisado durante la investigación otros trabajos, como por ejemplo también de una autora cubana, Teresa León, que hace alusión al uso de los medios para el desarrollo de la geometría en la primaria, donde entonces ahí se proponen otro tipo de medios tecnológicos y otro tipo de medios que se pueden proponer al estudiante por las características de su edad. Si estamos de acuerdo que el uso de los medios puede
apoyar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las enseñanzas, pero con la correcta selección del medio. Estamos hablando de medios puramente tecnológicos, donde el estudiante tiene que tener determinadas habilidades desarrolladas para su uso, que se puede usar, es verdad, en la educación media y en la educación superior. Lo que hay es que seleccionar correctamente el medio, atendiendo a las características de la edad y atendiendo a todo el desarrollo psicológico que debe tener el estudiante para la edad. ¿Cuáles elementos de la visualización se mejoran con la metodología? Bueno, ya hice alusión a esos elementos de la visualización, que se mejora la ubicación espacial, el desarrollo del pensamiento geométrico espacial por todas las potencialidades que tiene en medio. No sé si me salté alguna pregunta. No, no, parece que no. No logramos ver tu presentación. No sé si quieres, yo la comparto. Sí, Ya si quieres, tenemos usted la puede tiempo. compartir. ¿Me recuerdas el número de la diapositiva? ¿Es la 21? No estoy segura. Voy. Y yo intento compartirla. Sí, la 21. Ok. Entonces, voy a reducir. Es que no se ve bien. Ampliémosla. Por si No sé. quieres ampliar alguna cuestión respecto a este cuadro. Sí, en ese cuadro estamos mostrando cómo quedan estructurados todos los elementos de la metodología. O sea, aparte del objetivo general de la metodología, dirigido a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio a partir del uso de los medios tecnológicos. En el centro de nuestro proceso de investigación, ahí está el objeto de la investigación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del espacio. Y tenemos la fundamentación teórica metodológica desde lo filosófico, lo sociológico, lo psicológico y lo pedagógico, y en el centro la tecnología educativa, porque es de cada una de las ciencias de la educación la que más fuerza le damos en el desarrollo de este proceso con empleo de medios tecnológicos. Y también la didáctica de la matemática, que es la que me permite cómo puedo poner en práctica cada uno de los medios tecnológicos sin dejar de ver los fines de la asignatura, sin dejar de violar todo lo establecido para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el tratamiento de las situaciones típicas de nuestra enseñanza, con la utilización evidentemente del programa heurístico general. Y que dentro de todas estas situaciones típicas hay una situación típica importante, que es construcciones geométricas, porque la utilización del medio me permite el desarrollo de varias construcciones geométricas que el alumno debe dominar para hacer el tratamiento de cada uno de esos conceptos y de esos teoremas y sus demostraciones. Ahora, la implementación de todos esos elementos desde el punto de vista teórico y metodológico está dada en dos etapas fundamentales dentro del proceso, que, como decía en la exposición, una etapa inicial o propedéutica, que prepara al estudiante en geometría del espacio y prepara al estudiante en el uso de los medios. Y una etapa interactiva, que ya es la puesta en práctica de los medios tecnológicos, a través de una serie de acciones para cada una de aquellas situaciones típicas. La familiarización con los medios tecnológicos, tratar los conceptos, los teoremas y los ejercicios de aplicación y contexto a partir de la utilización de los asistentes matemáticos. Y cierra este cuadro, evidentemente, con la última etapa, que es la etapa de la evaluación, que me permite ver el cumplimiento de mi objetivo general dentro de la metodología, que es perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla. Vale, Miguel, muchas gracias. Mira, hay 3 preguntas enfocadas en primaria. ¿Qué medios, qué recursos podrías sugerir para el trabajo con niños de primaria? Ah, ok. No trabajamos directamente con primaria, pero por los estudios que hemos hecho en la investigación, se pueden utilizar geoplanos,
para el trabajo con los contenidos de geometría en la primaria. El Tangram también se puede utilizar, y medios tecnológicos que no sean tan fuertes, que se pueden descargar en el Play Store, que sean más animados o que sean medios propios de construcciones ligeras para el estudiante de primaria. Vale. Nos preguntan por las dificultades que se presentaron en ese proceso de enseñanza-aprendizaje con la aplicación de la metodología. Bueno, con la aplicación de la metodología, pero las dificultades, después que se aplicó la metodología, las dificultades que se nos dieron cuando estuvimos aplicando la metodología. Durante el proceso. Sí. Durante el proceso. Durante el proceso, las dificultades generalmente estábamos previendo que se dieran en que, bueno, primero tenemos que estar los profesores preparados para el uso de las tecnologías. El profesor tiene que ser el primero que tiene que tener dominio, desarrollo de las habilidades para el uso del medio tecnológico que va a llevar a la aula. Y luego que podamos contar con que todos los estudiantes tengan en sus manos la tecnología, o facilitar desde la universidad el uso de la tecnología. Estábamos hablando entonces de que si todos los estudiantes no tienen la tecnología, como estamos valorando esta metodología, habría que desarrollarla en una clase tipo laboratorio, o sea, donde yo pueda poner el medio a disposición de cada uno de los estudiantes. Aunque es bien sabido que hoy nuestros estudiantes, un gran por ciento, cuenta con tecnología necesaria para el uso de los medios tecnológicos. Esa fue la principal dificultad. Y te preguntan si tienes conocimiento de medios tecnológicos que se pudiesen implementar para estudiantes con discapacidad visual o invidentes. No. Vale. No, porque no trabajamos con ese tipo de estudiantes, pero bueno, sería muy interesante poder estar investigando. Bueno, al parecer no hay más preguntas, no hay más comentarios. Muchas gracias, Mayeli. Ah, mira, alcanzó a llegar esta pregunta. Sí. Esta última. Puedes abordarla. Sobre la disposición que tienen los estudiantes con estos medios, ya que el trabajo se basó en el uso de las tecnologías. Ustedes, todos los estudiantes podían tener acceso a esos medios tecnológicos. Sí, como decía anteriormente en la respuesta a la otra pregunta, para la implementación de la metodología hubo que prever que todos los estudiantes tuvieran acceso a los medios tecnológicos. Si no es su medio propio, bueno, sí, desde la infraestructura de la universidad, facilitar poder desarrollar las clases de metodología desde los laboratorios de computación, con los ordenadores que cuenta la universidad, y realmente son clases que motivan mucho al estudiante porque él puede visualizar todos los elementos de la geometría del espacio que siempre le hemos estado explicando en el pizarrón, y entonces que él pueda verlos reflejados a través de un medio donde puede manipularlo, donde puede variar las condiciones, donde puede verificar todas las proposiciones con las que se trabajan en la geometría del espacio. Pero sí, realmente es muy motivante para los estudiantes el uso de las tecnologías en este tipo de contenido. Listo. Y por favor, para abordar la última pregunta que la registró Diana López. ¿Cuáles teoremas o conceptos trabajas en geometría del espacio? ¿Cuáles se dificultan más al estudiante? Bueno, como decía al principio de la presentación, nosotros trabajamos en la geometría del espacio todos los axiomas de la estereometría y todos los conceptos también, espacio, punto, rectas y planos, y con mucha fuerza porque son los contenidos que luego va a impartir el profesor, las posiciones relativas entre rectas y planos, o sea, la perpendicularidad entre rectas y planos, todas las definiciones de los cuerpos geométricos
y también dentro de los contenidos la resolución de problemas relacionados con el cálculo de área y volúmenes de los cuerpos. Y evidentemente cuando vamos a trabajar con los medios tecnológicos de estos contenidos, las dificultades generalmente se dan en el tratamiento de los teoremas, en el tratamiento de los teoremas relacionados con la perpendicularidad, relacionado con el teorema de las tres perpendiculares, como ejemplificamos, porque son teoremas que las premisas tienen muchas condiciones y a variar premisas, analizar la existencia o no, o de que se cumplan las condiciones de la tesis, es lo que más cuesta lograr con el estudiante y que evidentemente tenemos que lograrlo porque ese es el contenido que va a explicar después en la educación media.